Ángeles y demonios. Juntamente al mundo material que vemos y en el que vivimos todos, existe otro mundo que es un mundo espiritual. Algunos pues niegan su existencia, pero negarlo es tan absurdo como negar la existencia de la electricidad. No la vemos, no la entendemos cabalmente, pero pues la podemos sentir, nos beneficiamos de ella, vemos sus efectos, etc. A este mundo espiritual pertenecen diferentes seres espirituales. Los más famosos son aquellos a los que la Biblia llama ángeles. Los ángeles fueron creados por Dios antes de la creación del mundo. De hecho, dice la Biblia que ellos fueron testigos de la creación. Voy a leer Job 38, del 4 en adelante. Se expresa Dios, en este caso, directamente a Job y le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Es decir, aquí Dios le está diciendo a Job que cuando se llevó a cabo este proceso creativo, ya los ángeles se regocijaban. Aquí la expresión hijos de Dios significa precisamente los ángeles. Entonces dice que ellos se regocijaron cuando vieron la creación. En los primeros 3 capítulos de Génesis, algo pasó. Y dentro de este grupo de seres angelicales, hubo una rebelión encabezada por un querubín. Fíjate, voy a leer Ezequiel 28, del 14 al 16. Dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Es decir, dentro de los seres angelicales que existía uno que tenía un puesto de liderazgo y que se convirtió en un querubín rebelde. Este se llamaba Lucifer, que quiere decir lucero de la mañana, es decir, es Satanás. Este fue expulsado del cielo y junto con él la tercera parte de ángeles que fueron arrastrados por su rebeldía también fueron expulsados. A partir de ese momento, estos se convirtieron en ángeles caídos, conocidos más popularmente como demonios. Aparte de los querubines, la Biblia habla de otros seres angelicales como los arcángeles y los serafines. En los últimos años, muchas personas han vuelto a poner a los ángeles de moda. En muchas casas vemos esculturas y pinturas de estos seres, como si en verdad supiéramos cómo son, o como si fueran dignos de algún tipo de culto, invocación o adoración. Pero en realidad los ángeles no son como los pintan. No son esos bebés de cachetes regordetes que vemos en las iglesias,
ni son esos seres alados de rostros femeninos. En este breve estudio trataré de contestar las preguntas más frecuentes acerca de estos seres finalmente extraterrestres que están muy de moda, como les decía, en estos días. Para esto lo dividiré en dos partes. Primeramente hablaré de los ángeles que podríamos decir buenos y fieles, y después hablaré de los ángeles caídos o de los demonios. Muy bien, entonces empezaré a hablar de los ángeles buenos. Los ángeles son mencionados frecuentemente a través de toda la Biblia. En el Antiguo Testamento se mencionan 108 veces y en el Nuevo Testamento 165. Y cada vez que los ángeles son mencionados, los vemos interviniendo en los asuntos de Dios, en actividades de mucha importancia. Por dar un ejemplo, ¿verdad? Como les dije, ellos estuvieron presentes durante la creación del universo. Más tarde anunciaron la caída del hombre en el paraíso. Después anunciaron el nacimiento de Jesús, anunciaron su resurrección, anunciaron su ascensión y al final de los tiempos, dice la Biblia, que un ángel tocará la trompeta anunciando el regreso de Cristo. El vocablo ángel viene de la palabra en hebreo malak y en griego ágelos, que quiere decir mensajero. Es decir, los ángeles son mensajeros, embajadores, que están al servicio de Dios. Pero también ellos están involucrados en nuestras vidas más de lo que tú te podrías imaginar. Tan involucrados están en la vida humana que dice la Biblia que algunas personas incluso han tenido contacto con ellos, como fue el caso de Abraham, ¿verdad? Este pasaje que está en Génesis 18:2, donde dice que Abraham alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Aquí está hablando de la presencia de ángeles. Más adelante, en el capítulo 19 de Génesis, en los primeros versículos, dice que llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestros caminos. Entonces, aquí estamos viendo cómo se cumple con esta expresión lo que nos dice precisamente el libro de Hebreos, donde dice también que muchos han hospedado ángeles en su casa sin saberlo. Fíjense cómo lo dice en Hebreos 13:2, dice: acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados. Perdón, estoy leyendo el 3. El 2 dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Esto nos enseña que los ángeles, siendo seres espirituales,
tienen la capacidad de tomar una forma humana para poder ser visibles a nuestros ojos. Veamos algunas características generales de los ángeles. La Biblia no hace una descripción de ellos como pudiéramos ver la descripción de la vestidura sacerdotal, ¿verdad? Donde con detalle se dice qué lleva el sacerdote en la cabeza, en los pies, o sea, no, la Biblia no describe específicamente a los ángeles, pero podemos darnos cuenta de cómo son de acuerdo con lo que son capaces de hacer y de acuerdo con la impresión que causan en aquellos que los ven. Por ejemplo, recordamos cuando el ángel Gabriel se presenta ante María, dice que ella tuvo miedo. Entonces, aquí vamos, poco a poco vamos armando el perfil de los ángeles. Entonces, desde luego que ellos son de una apariencia impresionante. Siempre que ellos se aparecen, lo hacen en forma de varones, nunca en forma femenina. Siempre que Dios se refiere a ellos, se refiere en términos masculinos. Ahora, no olvidemos que son seres espirituales, que no participan de las actividades de un cuerpo humano, y si se manifiestan con una forma física, es precisamente para poderse relacionar con los humanos y con el mundo material, pero ellos viven en otra esfera de condiciones como seres espirituales, como dice en Marcos 12:25, dice lo siguiente. Refiriéndose a los hombres, dice, porque cuando resuciten de los muertos, o sea, nosotros, ni se casarán ni se darán en casamiento. O sea, cuando nosotros resucitemos en el cielo, no nos vamos a casar. Dice, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Entonces, aquí nos dan a entender que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. En algunas ocasiones, a través de los pasajes que leemos de ellos en la Biblia, se les ve comiendo o bebiendo, pero esto es algo excepcional. Esto no lo necesitan para subsistir como nosotros, ¿verdad? Tampoco se habla de ellos durmiendo, por ejemplo, o descansando. Quizás cuando comparten de alguna comida o de alguna actividad humana, lo hacen con la finalidad de pasar desapercibidos o de tener algún tipo de convivencia con los hombres. En ningún lugar de la Biblia tampoco se dice que los ángeles tengan alas. Este es un error que no sé por qué se ha mantenido durante tantos años, ¿verdad? Pero la Biblia no dice que los ángeles tengan alas. Esto no implica que no se puedan transportar de un lado al otro en un instante. Ellos tienen este poder, pero no necesariamente por el hecho de que tengan alas. Tampoco se dice así expresa y claramente que ellos canten, pero sin duda han de tener esta capacidad de hacerlo y yo en lo personal estoy seguro que ellos
van a tomar parte en los cantos en la adoración celestial, pero son cosas que la Biblia no dice así específicamente. Ahora, debemos entender que los ángeles no son robots. O sea, ellos tienen una independencia, tienen una voluntad propia. Por esta razón, pues está la prueba de lo que les comenté hace rato, que antes, ¿verdad?, una tercera parte de ellos se rebeló en contra de Dios. Entonces, de esta forma, ellos demostraron tener una capacidad de decisión y de libertad. Por lo tanto, debemos entender que todos los ángeles que en la actualidad están al servicio de Dios están porque en forma voluntaria, pues así lo han decidido. Los ángeles también son descritos en la Biblia como seres pensantes, como seres que sienten, seres que tienen emociones, y también son de aspecto y de belleza impresionantes. Fíjense cómo aquí en Apocalipsis 10:1 se nos habla precisamente acerca de su apariencia, ¿verdad? Dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Es decir, esta descripción metafórica, aun siendo así, sí nos alcanza a dar a entender la impresionante apariencia de los ángeles, ¿no? Entonces, como decía aquí también, en parte de este versículo, ellos tienen una gran fuerza y tienen mucho poder. Dice 2 de Pedro 2:11 lo siguiente. Dice: mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, o sea, comparada con la potencia y la fuerza de los hombres, es mucho mayor. Dice: no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Es decir, estos versículos nos están, a través de todos estos versículos nos estamos formando una semblanza, ¿verdad? Una idea de cómo podrían ser los ángeles. Dice también la Biblia en el Salmo 103:20, dice: bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Es decir, aquí se nos dan algunas características de los ángeles. Dice que son poderosos en fortaleza, que ejecutan la palabra de Dios y que obedecen a la voz de sus mandatos. Entonces, la Biblia nos habla de que cuando, por ejemplo, los hombres perversos de Sodoma quisieron abusar de los ángeles, esto sucedió, ¿verdad?, cuando fueron a visitar a Lot. Nos cuenta la Biblia que estos hombres de Sodoma quisieron abusar de los ángeles, y estos provocaron en estas personas una ceguera. Dice: y a los hombres, estoy en Génesis 19:11, dice: y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta.
Entonces aquí estamos viendo cómo los ángeles provocaron que estos hombres quedaran ciegos. Y también la Biblia nos cuenta en Daniel 6:22, cuando Daniel fue echado al foso de los leones, él cuenta la experiencia que tuvo precisamente con un ángel y dijo así: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Entonces, aquí habla de que un ángel cerró la boca de los leones para que no le hicieran daño a Daniel. La Biblia también nos describe que los ángeles son sumamente sabios. Esto es algo que han ido adquiriendo no solamente por medio de la creación de Dios, sino a través de la experiencia que han tenido en la convivencia con los hombres. Dice, por ejemplo, en 2 de Samuel 14:20 lo siguiente. Dice: para mudar el aspecto de las cosas, Joab, tu siervo, ha hecho esto, pero mi Señor es sabio, conforme a la sabiduría de un ángel de Dios, para conocer lo que hay en la tierra. Es decir, aquí se está aludiendo a la sabiduría de los ángeles. Era sabido que los ángeles eran sabios, y aquí en este versículo se manifiesta. Entonces, como les decía, ellos tienen mucho conocimiento, aunque no son omnipresentes, es decir, ellos no pueden estar en todas partes, ¿verdad? No son omniscientes, y tampoco lo saben todos, ¿verdad? Recordamos este pasaje en Mateo 13:32, cuando los discípulos le preguntan a Jesús cuándo terminarán las cosas, ¿verdad? Cuándo terminarán los tiempos, y Jesús les dice que en ese momento él no sabía cuándo iba a ser esto, y también alude a que los ángeles tampoco tenían este conocimiento. Así dijo Jesús: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo. Entonces, los ángeles no lo saben todo. Los ángeles tampoco pueden leer nuestros pensamientos. Y en realidad ellos viven aprendiendo y siguen sorprendiéndose de la obra que Dios está haciendo en los hombres. Y también, pues, de toda la humanidad. Dice en 1 de Pedro 1:12 lo siguiente. Dice: a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Es decir, los ángeles observan la conducta humana y aprenden de ella. Dice en 1 Corintios 4:9, porque según pienso, está hablando Pablo, ¿verdad?, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pero hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Bien, aunque a los ángeles no se les ha dado el ministerio de la reconciliación, es decir, ellos no tienen el trabajo de predicar
el Evangelio de la gracia de Jesucristo, sí dice la Biblia que la comprenden perfectamente, ¿verdad? Y la comprenden tan bien que dice la Biblia que cuando una persona se convierte, cuando una persona se reconcilia con Dios, ellos hacen fiesta, ¿verdad? Dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces, vemos a los ángeles, por ejemplo, acompañando durante toda su vida a Jesús. Pero es curioso ver cómo en Getsemaní lo abandonaron. Así como también el Padre se separó del Hijo durante la cruz, ellos también se ausentaron de Jesús, porque ellos entendieron que finalmente en la cruz Jesús, el Hijo del Hombre, iba a estar solo, venciendo a Satanás y pagando por los pecados del hombre. Así que en ese momento ellos se retiran y luego reaparecen en la tumba vacía para anunciar lo que fue pues, la resurrección. Como dice en Lucas 24, versículos 4 y 5, dice, aconteció que estando ellas perplejas, las mujeres que fueron a la tumba, dice, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Entonces, esos eran dos ángeles que le estaban anunciando a las mujeres la resurrección de Jesucristo. Como les decía antes, la Biblia habla de ellos, ¿verdad? Se refiere a ellos como personas impresionantes, como personas bellas, de fuerza extraordinaria. Y pues sí, dice la Biblia que ellos son capaces de intimidar a cualquier hombre. Como dice, por ejemplo, en Mateo 28, del 2 al 4, dice así, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Estamos hablando de una piedra, de una clase de piedras que históricamente sabemos que pesaban varias toneladas. Entonces, aquí dice que la removió como si fuera un banco, ¿verdad?, para sentarse en ella. Y dice que su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Es decir, cuando los ángeles quieren, despliegan su fuerza, su aspecto impresionante y su poder cuando quieren, cuando esta es la finalidad. Cuando no, incluso pueden pasar hasta desapercibidos. Dice en 2 de Pedro 2:11, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, esto ya lo habíamos visto, aquí reiteramos, son fuertes, ¿verdad? Ok. Muchas veces esta presencia es tan grande, ¿verdad?, y tan sorprendente que la tendencia natural del hombre es adorarlos. Pero esto de ninguna forma es correcto. Esto le pasó, por ejemplo, a Juan, cuando él nos relata su experiencia en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Dice que se encontró con un ángel. Y fíjense lo que dice en Apocalipsis 19, versículos
9 y 10. Dice así: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces, este es el encuentro que Juan tiene con un ángel. Y él reaccionó de esta forma al verlo. Y dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, esto es bien importante por lo que les decía de esta nueva moda que está ahora, de que hay gente que tiene a los ángeles como objetos de culto y objetos de adoración. Entonces, la Biblia es clara, ¿verdad? Que nadie debe orar a los ángeles, ni tampoco se tiene que orarles a ellos, porque es muy claro que los ángeles mismos enseñan que al único que se tiene que orar es a Dios. Dice Colosenses 2:18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Entonces, no cometas el error de tener a un ángel como culto de adoración. Es verdad, son más poderosos que nosotros, pero no son divinos. Como les decía hace rato, aunque ellos pertenecen al mundo de lo inmaterial, esto no quiere decir que no se puedan materializar en un cuerpo visible. Esto es algo que ellos pueden hacer, pues, como les comenté, para ser vistos, para que nosotros podamos notar su presencia. Los ángeles han sido testigos de toda la vida humana desde que comenzó y lo seguirán siendo. Y es importante destacar esto, que aunque nosotros no los veamos, porque son invisibles, ellos están presentes en nuestras vidas. Ellos están constantemente interviniendo en nuestras vidas. Obviamente, ellos no pecan, ellos no se enferman, no envejecen, no necesitan, como les decía, nada de comer para vivir. Son inmortales, ¿verdad? Lo que implica que ellos serán los mismos en número desde que fueron creados. Dice en Lucas 20:36, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Es decir, otra vez, aquí Lucas está comparando a los hombres que aceptan a Cristo, ¿verdad? Que han adquirido la vida eterna, y dice que pues ya no van a morir, porque son como los ángeles que tampoco mueren. ¿Cuántos son los ángeles? Es una pregunta muy difícil de contestar, pero la Biblia nos da un tip en Apocalipsis 5:11, cuando dice de esta forma, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Es decir, podemos pensar que son muchísimos los ángeles que habitan entre nosotros. Entonces, estos seres que son superiores al hombre son diferentes, ¿no?
Y dice la Biblia que algún día, cuando nosotros seamos redimidos, seremos igual que ellos. Incluso, como les dije, igualmente en el sentido de que no nos casaremos en el cielo. Es decir, ya no lo haremos en la forma humana, porque estando allá ya seremos distintos, ¿verdad? Ya no seremos seres de carne y hueso. Ahora, no sabemos qué cosas nos tiene Dios reservadas en el cielo. Seguramente allá Dios tiene preparadas cosas superiores a estas allá con Él en la eternidad. Mientras esto sucede, pues, como dice la Biblia, como ya leímos, seguiremos siendo espectáculo a los ángeles, ya sea para bien o ya sea para mal. Fíjate cómo dice 1 Timoteo 5:21. Dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Es decir, aquí Pablo está diciéndole a Timoteo que delante de los ángeles guarde bien las cosas. Bueno, bueno, para terminar les hablaré de el ministerio de los ángeles con respecto a Dios y con el ministerio de los ángeles con respecto al hombre. Como les decía yo, con respecto a las cosas de Dios, los ángeles son mensajeros de su voluntad y también en ocasiones son ejecutores de los designios de Dios. Los ángeles también tienen la encomienda de alabar a Dios. Esto es una de las tareas que los ángeles tienen, no solamente asignados en este tiempo, sino también para toda la eternidad. Dice la Biblia que los ángeles alaban a Dios, como lo dice el Salmo 148. Dice: alabadle vosotros todos sus ángeles. Ellos también tienen la consigna de adorar a Dios. Este es uno de los trabajos que también desempeñan los ángeles. Dice en Hebreos 1:6: adórenle todos los ángeles de Dios. Ellos también se regocijan en lo que Dios hace. Ellos son unos convencidos, ¿verdad?, de que todo lo que hace Dios está bien. Ellos se regocijan con lo que Dios hace. Y ellos también tienen un contacto constante con Dios. Ellos entran y salen de la presencia de Dios constantemente. Ellos atienden los juicios de Dios, los ejecutan o los anuncian. Con respecto al hombre, la Biblia es muy clara en Hebreos 1:14, cuando dice lo siguiente, refiriéndose a los ángeles, dice: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Es decir, aquí este versículo es precioso porque nos está dando a entender que los ángeles están al servicio de aquellos que serán herederos de la salvación. Aquí con este versículo nos están diciendo que los ángeles están al servicio de los creyentes. No solamente de Dios, sino que también Dios los ha puesto al servicio de nosotros. No solamente procuran la voluntad de Jesucristo, sino que procuran que ésta
se cumpla en nosotros. Por ejemplo, podemos ver la presencia de los ángeles cuando Pedro es liberado de la cárcel en Hechos 12. Entonces, Dios habla de la protección particular también en un pasaje. Dios habla de la protección particular que los ángeles le dan a los pequeños. Y por lo que hemos leído, entendemos que esta protección se extiende a todos nosotros ya durante toda nuestra vida aquí en la tierra. Mira cómo dice Mateo 18:10. Dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Está hablando Jesús de los niños. Dice, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Es decir, aquí habla de la presencia constante que los ángeles tienen con Dios y también habla de la protección que los ángeles tienen con los niños y con sus hijos. Muchas cosas podría contar de la acción de los ángeles. Incluso muchos podríamos hablar de alguna historia inexplicable, alguna experiencia propia de protección o de sobrevivencia propia, donde seguramente Dios, y no dudes de esto, Dios envió a sus ángeles para protegerte. ¿Cuál sería la conclusión de esta primera parte de este estudio? Bueno, como les dije, sería interminable la lista de acontecimientos en donde los ángeles han estado presentes en la vida del hombre. Simplemente, como les mencioné, han estado en todo evento importante de la vida humana, incluso también en los eventos importantes de nuestras propias vidas. A veces hemos sido conscientes de ello, a veces no, pero lo que cuenta en este momento es que con esto que acabamos de estudiar, hoy tienes un motivo más para darle gracias a Dios por su cuidado hacia ti, por medio de estos extraordinarios seres que, como leímos, obran todo el tiempo a tu favor. Bueno, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Maranata.